Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Alberto Osvaldo Boggio nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el 14 de agosto de 1969. Defensor rubio, surgido en las inferiores de Rosario Central, fue convocado a los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y a la selección argentina de Carlos Bilardo antes de debutar en la primera división canalla. Fue un jugador titular de aquel equipo que la prensa denominó el Jardín de Infantes de Don Ángel Tulio Zof. Entre 1989 y 1993 vistió la camiseta auriazul para luego pasar a Estudiantes de La Plata, donde fue partícipe de aquel equipo que perdió la categoría luego de 54 años. Fue también partícipe de aquel Juventud Antoniana que en 1999 estuvo a un paso de la hazaña de subir a Primera División. Hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, Alberto Boggio, el pelado Boggio, sangre canalla para el Central de Zof. Y lo dicho, nos metemos de lleno en esta sección que nos encanta a nosotros aquí en Abrí la Cancha y tiene que ver con una historia, ¿no? Meternos de lleno en una historia a partir del personaje, y el personaje siempre es un exfutbolista profesional, y en este caso hijo de esa inagotable cantera, o mejor dicho semillero, me gusta mucho más que cantera, que es el fútbol rosarino. Un semillero enorme, indudablemente, y a quien tenemos conectado del otro lado de la línea tuvo una carrera indudablemente meteórica que le permitió llegar a la primera de Rosario Central, pero curiosamente antes ser convocado a unos Juegos Olímpicos, a un Mundial Juvenil y también estar bajo la órbita de quien era el seleccionador del equipo campeón del mundo. Estamos hablando de Carlos Salvador Bilardo, marcador de punta, qué término antiguo, rubio de melena eterna, hoy en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, con la consigna de siempre, que es preguntar para escuchar y aprender, un símbolo de una época de Rosario Central. Lo tenemos conectado al pelado, Alberto Boggio. Alberto, te saluda Carlos Zaira, aquí en Abrí la Cancha, en Radio Gráfica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la introducción. La verdad que muy buena y me trae muy buenos recuerdos, así que bueno, muchas gracias por esa presentación. No, por favor, y nos metemos de lleno, de cabeza en esos recuerdos, que es bucear, lo dicho, en una historia. Vos sabés, Alberto, que siempre la primera pregunta tiene que ver con la infancia, porque detrás de cada futbolista profesional hubo un sueño de fútbol. ¿Cómo fue tu sueño de fútbol, Alberto? Sí, la verdad que es así. Mi sueño de fútbol eran otros tiempos, cuando uno empezaba a jugar a la pelota, porque jugábamos a la pelota, no era el fútbol, íbamos a jugar a la pelota. Y lo que nosotros queríamos es hacer lo que nos gustaba, divertirnos, pasarla bien, jugar, y no pensábamos por ahí a lo mejor en ser profesionales o poder vivir de esto. Después sí, ya con el paso del tiempo uno iba entrenando y iba queriendo ya participar cada vez más, pero al principio fue jugar, porque era lo que queríamos, el sueño de jugar a la pelota, y una vez que después entramos a una institución como en mi caso Rosario Central, el sueño era poder jugar en primera división. No había otro sueño, no había un sueño de ser transferido, no había otra expectativa. Para nosotros el sueño era poder llegar a jugar en la primera del club en el cual queríamos, y
y habíamos iniciado ese proceso formativo, ¿no? Ya nos vamos a meter, ¿no?, en esta historia tuya con Rosario Central, tan fuerte, tan intensa, y que pasado ya 3 décadas todavía se te recuerda y muy bien en Arroyito. Pero imagino que hubo un club de barrio, ¿no?, en ese proceso formador. Sí. Debió ser así, ¿no? Sí, totalmente. Mirá, yo, como bien vos decís, nos venía a buscar un hombre que nos hacía jugar primero en un campito ahí cerca de casa. Yo soy del barrio Bellavista, un barrio humilde de la ciudad de Rosario, y nos juntaba los domingos. Es más, a veces nosotros íbamos a la casa del hombre, le golpeábamos la puerta con todos los pibes para jugar por si él se quedaba dormido. Después, a partir de ahí, enseguida pasé a un club de Lavalle, que es un club humilde también de Rosario, que me quedaba cerca del barrio, y enfrente estaba Juan 23, otra institución que también ha dado muchos jugadores a los clubes de primera división de Rosario. Entonces ya ahí jugaba en cancha Babi, cancha 7, y cuando Lavalle no tenía cancha 11, entonces después me pasó Juan 23, que sí ya tenía cancha 11. Ahí entonces jugaba los días. Ahí cuando me voy a Juan 23 se enoja un poco la gente de Lavalle, como diciendo que me iba al clásico, entonces no quería que juegue más, que tome partido por una institución. Y bueno, como yo ya quería jugar en cancha grande y ya veníamos creciendo, jugué los últimos tiempos de Babi en el Club Garzón de Barrio Belgrano, y lo hacía en Juan 23 en cancha de 11. Así que jugábamos los sábados Babi en ese club y los domingos en Juan 23, hasta que, bueno, después a los 12 años ya pasamos a Rosario Central, pero así fue el Babi mío y los comienzos en el club de barrio, cerca de casa. Me quedaba 4 cuadras, podía ir caminando tranquilo, sin ningún tipo de problema. No, pensaba, ¿no?, en esta cuestión tan intensa que tiene Rosario con el fútbol y con algunos clubes. Por ahí algún porteño Juan 23 no le suena, pero Juan 23 fue la cuna de un montón de futbolistas rosarinos, ¿no? Recuerdo a Costa, hace poquito aquí en esta misma charla de vestuario, claro. El Potro Estranges nos decía que el Potro Estranges, Juan 23. Jorgito, jugamos juntos ahí en Garzón y después jugamos en Juan 23. Bueno, el Tito Bonano también salió de Juan 23. Como bien decís, Oscar Acosta, nosotros estábamos en las inferiores y había sido uno de los primeros jugadores, había pasado a Ferrocarril Oeste, entonces era el modelo a seguir. Así que es así, hay muchos clubes de barrio, muchos clubes que son contención de los chicos y después pueden empezar a interactuar con los equipos que ya tienen formativas, y como son Rosario Central y Newell. Hoy hay más clubes también, pero bueno, son los dos más grandes de la ciudad, ¿no? Alberto, ya nos metemos en tu historia con Rosario Central, pero ¿por qué Rosario históricamente es semillero de tan buenos futbolistas? ¿Qué tiene Rosario para ser un imán permanente de jugadores notables? ¿Qué hay en la formación de los futbolistas rosarinos que cuando llegan al fútbol grande terminan en muchos casos descollando? No, yo creo que la ventaja que había antes, o que todavía por ahí la tenemos un poco, es que hay muchos clubes, muchas canchas de fútbol todavía donde el pasatiempo y la diversión de esos chicos es jugar a la pelota todo el día. Entonces vos aprendés, no te lo enseñan ahí en el potrero, que cómo tenés que poner el pie, cómo tenés que perfilar, pero vos al ver la cancha de pareja te vas dando maña, vas inclinando, vas poniendo el cuerpo, vas perfeccionando y te vas acostumbrando a los contratiempos, a las desmejoras de los campos de juego, y entonces vas puliendo un poco también esa técnica, y después es todo el día. Yo hoy, por ejemplo, estoy trabajando en Coronel Aguirre, un equipo de Villa Bonora Calve que conserva todo ese potrero de los pibes. La mayoría de los chicos que vienen de las inferiores acá es eso, es jugar a la pelota todo el día y convivir, son atrevidos para jugar, no tienen miedo a jugar con gente más grande y bueno, y les gusta eso, les gusta jugar el fútbol.
Y ahí nos metemos, ahora sí, ¿no? En tu historia con Rosario Central. Pero ¿cómo llegaste a Central, Alberto? Como te comentaba al principio, a los 12 años hacen un convenio. Nosotros, el presidente en ese momento del Club Juan 23, estaba Mario Llamaría, que hoy es el presidente de la Rosarina, que era hincha de Rosario Central, después fue dirigente de Central, con Roberto Gastaldi, otro dirigente que también era hincha de Central, y bueno, hicieron un acuerdo y que Central elija a los jugadores que creía correspondientes o que les podía interesar. Ahí fue donde pasamos con Tito Bonano, Daniel Long, un delantero, el Pato Muro, otro delantero categoría 68, el Dani categoría 70. Fuimos 5 jugadores que nos fuimos de Juan 23 a Rosario Central, y llegué a los 12 años al club, y ahí empecé, bueno, a empezar a entrenar ya distinto, entrenar todos los días, empezar a sumar y a conocer otra gente, a tener otros entrenadores, y a partir de ahí empecé, bueno, la carrera en divisiones inferiores. Claro. Rosario Central, forjador de campeones, ¿no? Te tocó una época de Central para ir llegando a primera, en el cual estaba el equipo campeón del 87, claro, pero siempre claro, Central tiene lugar para los pibes. Claro, había sido el campeón. Nosotros en nuestra camada debutamos después de ese campeonato del 87, juegan la Copa Libertadores al año siguiente, y después de ese año, bueno, hay un éxodo de jugadores, se empiezan a ir algunos, y ahí es donde aparece la camada nuestra. Bueno, estaba Pizzi, Visconti, Uliambre, el Flaco Chamota, Pita García, Silvio Andrade, todo eso, 68 y 69, somos toda esa categoría. Y bueno, que nos subieron a todos con el plantel de primera, acompañado de los jugadores grandes que habían quedado en el club, el Patón Bausa, el Chiqui Cornalia, Lanari, pero bueno, eso eran el Negro Palma, esos eran los jugadores que nos rodeaban a nosotros y nos hicieron crecer, Cufaro Russo, pero bueno, ahí creo que fue una camada muy buena, y lo bueno y lo lindo de todo eso fue que la mayoría habíamos llegado al club con esa edad, 12 años, algunos, Tapita García hacía más tiempo que estaba en el club, y pudimos después llegar a jugar juntos en primera división. Uh-huh. Me acuerdo una nota del Gráfico, ¿no? Que eran, estos son los chicos de Central, porque claro, no había tanta comunicación como hay en la actualidad, y cuando venían a jugar a Buenos Aires, yo lo recuerdo, yo tenía 13, 14 años en aquella época, y era una sensación, porque ver jugar a ese Central, era un equipo que jugaba realmente muy, pero muy bien. ¿Qué recuerdos te quedan de Ángel Turiosov? Y bueno, él fue nuestro padre futbolístico, nuestro consejero, nuestro protector. Don Ángel para nosotros era todo, porque un hombre como él podía tener tantos chicos, y aparte de Don Ángel, le gustaba que jueguen al fútbol, no era un técnico que a lo mejor tácticamente o promovía un poco más de orden o de táctica, sino él quería que el jugador sea libre, que disfrute jugando al fútbol. Él disfrutaba de esos jugadores también mientras jugaban al fútbol, y realmente tenía una mano bárbara, sabía en qué momento poner a los chicos, sabía cómo rodearlos, nos sacaba la presión de encima. La verdad que no podríamos haber tenido mejor suerte de tener a Don Ángel en primera, y a los formadores que también tuvimos en divisiones inferiores, porque Coco Pascutini todavía está hoy nuevamente en el club. Eran gente que nos daban mucha herramienta, que nos enseñaban muchísimo, y era un proceso no solamente formarnos futbolísticamente, sino también como persona.
Uh-huh. Vos sabés que mientras te escuchaba, Alberto, pensaba, ¿no? Vos nombrabas recién al Patón Bausa, Alejandro Lanari, que también tenía un recorrido allá en el fútbol. ¿Y cómo era el trato entre ustedes, que eran un montón de pibes que encima jugaban bárbaro, que estaban en el centro de la escena, con aquellos jugadores? Digo porque tal vez esta cuestión del vestuario, ¿no? Era un grupo en el cual los grandes aconsejaban bien. Te pregunto porque había una diferencia de edad que era apreciable. Sí, tal cual. Por eso digo que hemos tenido esa suerte, porque también eran jugadores que la mayoría habían salido de las divisiones inferiores del club y nos aconsejaban, nos decían cómo nos teníamos que manejar nosotros, nos llevaban a las reuniones que ellos hablaban con los dirigentes, porque decían, el día de mañana nosotros no vamos a estar más y ustedes van a tener que seguir marcándole el camino a los chicos. La verdad que era gente muy sana, muy noble, que nos enseñaba todo, nos enseñaba de cómo teníamos que entrenar, cómo nos teníamos que comportar dentro y fuera del campo de juego, hasta después cuando teníamos que hablar también con los dirigentes para que nos respeten o para que nosotros podamos ser después la guía de los pibes que venían atrás. Yo creo que en ese aspecto era una escuela. Y en un club muy intenso, ¿no? Porque hay que ponerse la camiseta de Rosario Central. Sí, no es para cualquiera. Eso es intenso. Yo siempre, y bueno, ahora después con el paso del tiempo también, mucha gente lo dice Miguel Russo hoy en día, que tanto como para los jugadores como para los entrenadores, el que pasa por Central y está bien, está preparado para jugar en cualquier lado, y yo coincido, porque no es fácil salir al Gigante, jugar ante la gente como juega Rosario Central, todo el estadio, un público exigente, entonces te prepara de todo lado y te hace madurar también. No, indudablemente. Y vos sabés que recuerdo unos cuantos partidos de aquel Central 89, 90, 91. Recuerdo un partidazo en Arroyito, un 2-2 frente a River, que los dos estaban peleando el campeonato en 1990. Son esos partidos que a uno le queda en el recuerdo por lo bien que jugaron los dos. Un triunfo de ustedes en la Bombonera, con un Boca que venía muy bien, y ustedes también, porque pelearon aquel campeonato de apertura 1990. Sí. Creo que en el recuerdo del futbolero que vivió aquella época, Central no se consagró campeón, pero es la idea de, qué bien que jugaban, qué buen equipo que tenía Central. Sí, es verdad. Estuvimos cerca, estuvimos peleándolo casi hasta el final ese campeonato. No se nos dio, pero a nosotros, bueno, quedó un reconocimiento con la gente para ese equipo, porque de ahí después que nos pusieron en el equipo de los Carasucia, porque éramos chicos y salíamos a jugarle de igual a igual y no medíamos, si bien respetábamos y sabíamos la historia de los demás equipos, pero nosotros salíamos a jugarle de igual a igual y pensando en que podíamos ganar y en que, bueno, era un partido y confiábamos mucho en el compañero, en nosotros, en lo que podíamos hacer. Entonces, creo que eso también fue reconocido en el tiempo, si bien no obtuvimos ni nos dio ningún campeonato, pero sí nos dio esta satisfacción de que hoy en día estemos hablando nosotros también por haber pasado en ese momento. Uh-huh. Y ya me centro más en lo tuyo, ¿no? Porque era un equipo que tenía muy buen pie. Nombraste a Visconti, bueno, Silvio Andrade, que corría un montonazo. Pero lo tuyo era clausurar la punta, ¿no? En una época en la cual todavía se hablaba de marcador de punta. ¿El pelado Bollo del año 90 juega en una primera división actual? Sí, no tengo duda porque en ese momento, como por ahí a veces nos decía Don Ángel de los laterales, él también quería laterales que pasen el ataque. Lo primero que hacíamos era clausurar nuestro sector. Una vez que nosotros lo teníamos, digamos, controlado o medíamos a la gente que nos atacaba por ahí, después teníamos libertad y Don Ángel nos daba libertad para poder pasar al ataque, para poder seguir
para poder llegar al arco rival. La verdad que yo creo que sí, que sin duda que hoy hubiésemos podido jugar tranquilamente. Uh-huh. Y de tu carrera, y vistiendo la camiseta de Central, ¿qué partido recordás? ¿Qué partido te gustaría volver a jugar, Alberto? Y recuerdo ese partido, después recuerdo un clásico con Newell también, que ganamos en cancha de Rosario Central. Fue una batalla aquella tarde, te iba a preguntar. Sí. Sí. Se mataron aquella tarde. Sí. Como qué sé yo, como salían antes los clásicos. Era Newell también tenía muchos jugadores surgidos de las inferiores y Newell también tenía un equipo bárbaro y una camada de pibes que nos veníamos enfrentando todo el año desde pibes en la Rosarina, porque antes cuando estábamos nosotros no teníamos inferiores de AFA, era jugar en la Rosarina y de ahí calcular que de ahí pasábamos a reserva y a primera división. No teníamos ese proceso de AFA que hoy en día hay. Por eso lo que hablamos de cómo salen jugadores. Y ese partido me gustaría volverlo a jugar, como también un cancha River que me quedó un sabor amargo cuando en la vuelta del Pelado Díaz, que estábamos ganando con gol de David Visconti y en un descuido de una ráfaga Ramón Díaz nos clava 2 goles, estaba en un nivel bárbaro, venía de afuera Ramón, y nosotros lo veíamos por decisión de verlo en la selección y bueno, lo enfrentamos ahí y en un descuido Trivillón cuando me quise acercar para marcarlo ya se había dado vuelta y había pateado. Entonces convengamos que Picote era lento, ¿Cómo? No, que Picote era lento, le costaba. Y Picote era un marcador rústico. Rústico, de los que por ahí Don Ángel no le gustaba mucho, pero era necesario también a veces tenerlo dentro del campo de juego. Don Ángel, si hubiese sido por Don Ángel, buscaba siempre jugadores que jueguen. Él fue uno de los primeros que jugó con Omar Palma de 5, así que le gustaba ese juego. Uh-huh. Pensaba en ese partido, ¿no?, frente a Newell's, que todavía tengo el recuerdo de haberlo seguido desde Buenos Aires por radio, ¿no? Y era el Informa, ¿no? Informa, y que era una expulsión tras otra. Digo, ese partido con el reglamento actual no termina, Alberto. No hubiera terminado. No, con el reglamento actual, con las cámaras, con el VAR, no tengo duda de que no se hubiese suspendido ese partido. Pero bueno, era otra época, era otro fútbol también. Era otra época, era otro fútbol, y terminaba ahí, te digo la verdad, porque yo después me ha tocado estar en la selección juvenil, y era la defensa de Newell, era Gamboa, Pochettino, Berizzo y yo, y viajábamos juntos de Rosario a Buenos Aires. Entonces, pero bueno, terminaba ahí, era eso. Sí, otra época completamente distinta. Sí, totalmente distinta. Y me quedé pensando, ¿no?, en lo de Ramón, ¿no?, que metió un golazo, recuerdo que le pegó una volea, una cosa increíble. Sí, una olla de viento esa noche, el Monumental. ¿Cuál fue el delantero más difícil que te tocó marcar? Mirá, vos sabés que generalmente me fue bien, regular mal, pero uno que me le hizo pasar mal, un día me agarró él muy bien y yo muy mal, fue el Turco García. Yo jugando en Estudiantes de La Plata, te lo juro que iban 15 minutos y quería decirle a Eduardo Solari que me saque porque me estaba dando un baile, no lo podía anticipar porque cubría bien la pelota, no le podía ganar en velocidad. En una me pone el cuerpo, me hace caer, tira el centro, viene el gol, fue completo. Y a los 15 minutos quería decirle a Eduardo que me saque. Ese fue el delantero que me la hizo sufrir más y que hasta el día de hoy me acuerdo. Bueno, el Turco García es una bestia. En su mejor nivel, un delantero fantástico, potente, guapo. Sí, Turco en Racing era impresionante. Bueno, hablamos de él y de los jugadores también que había en esa época, porque bueno,
en todos los equipos tenían jugadores destacados, y bueno, ese día lo sufrí mucho el Turco. Sí, y pensaba algo, a ver, ayúdame si la percepción que tengo es correcta, Alberto. En aquellos primeros 90, los delanteros del fútbol argentino solían ser muy potentes. Tal vez no altos, pero sí muy potentes. El Beto Acosta, Roberto Cabañas, bueno, lo nombraste recién el Turco García, y así hay un montón. Bueno, Juan Antonio Pizzi. Sí, el Puma Rodríguez, un jugador notable, impresionante. Hoy son más ligeros y más rápidos. Cambió, sí, ¿no? En ese sentido, el biotipo, sí, de delantero. Sí, no hay tantos de esos jugadores que te hacían el Malevo Ferreira, que te hacían, jugaban mucho con el cuerpo, que eran fuertes, el estilo hoy en día, un estilo de eso es Guanchope, pero después la mayoría de los clubes tienen otros delanteros, otro biotipo de jugador, más rapidito, no tan posicionales, sino que flotan más dentro del campo de juego, pero bueno, eso, la verdad que en esa época eran esa característica de jugadores así, con ese biotipo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con Alberto Boggio, el pelado Boggio, un símbolo de aquel Rosario Central de fines de los 80 y comienzos de los 90. Y qué curiosa tu carrera en relación con la selección argentina, ¿no? Porque te convocan para los Juegos Olímpicos de Seúl a mediados de 1988 y todavía no había jugado en primera división. Digo, hubo un ojo clínico, evidentemente, en Carlos Vilardo o en Pachamé, para convocarte de acuerdo a lo que habían visto seguramente en reserva o lo que le habían dicho. Miren, hay un lateral en Central que juega bárbaro. ¿Cómo fue esa historia tuya con el cuerpo técnico de Vilardo y Pachamé? Sí, esa historia fue rara y nosotros yo estaba primero, antes de ir ahí, había participado de la selección juvenil, de la sub-19, y nosotros habíamos logrado que se jugó en Argentina y habíamos logrado la clasificación para el Mundial Juvenil de Arabia Saudita del año 89. Entonces, bueno, entrenábamos permanentemente con el equipo que iba a ir a Seúl. Nosotros le hacíamos de sparring, estábamos preparándonos ya clasificados para el Mundial. Bilardo y Pacha estábamos entrenando toda la semana en Buenos Aires, y fue un día así que de repente me agarra Mochela y me dice: vení, tenemos que ir a hacer unos trámites. Bueno, yo había ido como toda la semana de mi casa de Rosario, había despedido que el viernes volvía, porque después volvíamos y para jugar en los clubes, como bien decís vos, yo no jugaba en la primera, jugaba en la primera local, que era de la Liga Rosarina, y me dice: bueno, venimos acá, me llevaron, fuimos a migraciones, me hicieron pasaporte, me llevaron a la sastrería, me dio un traje, me dice: no, porque toma, acá tenés un teléfono, avisarle a tu papá que Bilardo te va a llevar, sos convocado y viajás a Seúl. Así que imagínate, yo me había salido de mi casa por 4 días, y bueno, avisarle a mis padres, contento obviamente de que Bilardo nos había llevado para agarrar y adquirir experiencia también para el año siguiente, que teníamos el Mundial Juvenil, nos había premiado llevándonos a la Olimpiada de Seúl. Pelado, es una locura. Yo me imagino lo que viviste en ese momento. Sí, era una locura, aparte no teníamos celulares, nada, me prestaron un teléfono, llamé un teléfono fijo y así avisándole con lo puesto que me había llevado para 4 días que iba, y nos íbamos un mes, porque primero estuvo la gira por Estados Unidos, después fuimos a Japón y después caímos a Seúl. Así que imagínate, uno no puede terminar de entender y de caer lo que estaba viviendo. No, totalmente.
Una selección que, si mal no recuerdo, cayó en cuarto de final frente a Brasil, que estaba Perico Pérez, que estaba Jorge Comas, Néstor Fabre, Sí. si mal no recuerdo, en aquel equipo. Esa Olimpiada fue la última donde no había un límite de edad y el único requisito era no haber jugado un mundial de mayores. Nosotros estaba Isla, estaba Monzón, Mirá, estaba Sibisky, Mauro Airé, qué jugadores. Russo, sí, Jorge Coma, unos jugadores bárbaros había. Y bueno, así fue que pude estar en la Olimpiada de Seúl. ¿Y cómo fue la experiencia de la Villa Olímpica? ¿No? Porque esta cuestión de convivir con atletas de todos los lugares del mundo también debe ser algo único. Sí, la verdad que sí, estuvimos poco en la villa porque a nosotros nos había tocado otra subsede. Ajá. Y no estábamos en la villa cuando clasificamos y fuimos para jugar cuartos de final. Ahí recién pasamos a la Villa Olímpica y bueno, fue una experiencia única porque veíamos todos los deportistas que estaban ahí y la verdad que convivir en eso, igualmente Bilardo en eso era bastante especial, bastante reservado, no quería que nos quería tener mucho más controlados. Yo me acuerdo que íbamos a la carpa donde estaba la comida y teníamos el doctor atrás que nos decía qué teníamos que comer, qué no teníamos que servir, porque bueno, cada país también tenía sus costumbres para alimentarse y había de todo. Y bueno, ellos querían que nosotros sigamos haciendo una vida sana, pero me acuerdo que de ver entrenar a Sabatini ahí, de ver a Steffi Graf, que estaban peloteando, los basquetbolistas de Estados Unidos que pasaban por ahí, y la verdad que fue una experiencia espectacular. Gracias a la pelota, ¿no? Hay que agradecerle siempre, ¿no? Porque son estas experiencias maravillosas del fútbol, es así de noble y generoso. Pero sí, sin duda, que gracias a la pelota, y por eso lo que uno, digo, como sueño, cuando empezamos no nos imaginábamos nada, o sea, todo eso. Y después ser un agradecido, porque la verdad que hoy en día son muchos chicos los que juegan, muchos chicos los que empiezan, que tienen la ilusión de ser futbolista y es muy difícil y son los menos que lo llegan. Por eso digo que hay que preparar muy bien de la cabeza a todos los chicos porque para que no se frustren y puedan seguir desarrollándose con la mayor normalidad posible, porque después es muy difícil, es un golpe duro cuando se da la edad de contrato y si no te hacen, parece que se te acaba el mundo. Pero bueno, hay otras posibilidades, se puede jugar, hoy hay muchos torneos regional amateur como el que yo estoy trabajando ahora en este momento, dirigiendo y bueno, hay otro abanico de posibilidades. Hablando de la cabeza, Alberto, para quienes nos gusta la historia del fútbol argentino, indudablemente aquel equipo clasificatorio, los Panamericanos del 92 juvenil de Paraguay, en nombres propios tal vez habrá sido una de las mejores selecciones que se pudo conformar. Vos fuiste parte de aquel equipo y curiosamente no pudieron clasificar a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ya pasaron 30 años, prescribieron un montón de cosas. ¿Qué pasó con ese equipo? ¿Por qué no pudieron lograr ese objetivo? Y ya te digo, uno ve los nombres uno por uno de un equipo soñado. Sí. Era el Dream Team juvenil del fútbol argentino y su historia. Teníamos, yo creo que una de las mejores selecciones juveniles que por ahí se puede haber armado para ese momento y en la historia de esas selecciones de esa edad, porque teníamos un equipo, como decís, bárbaro. Teníamos en el plantel cinco compañeros que habían sido campeón de América de la Copa América de Chile. Era un plantel riquísimo en nombres propios, en jugadores y en jugadores que han tenido una trayectoria impecable, pero la verdad que fue una frustración muy grande no haber clasificado a esa Olimpiada porque teníamos una ilusión y nadie pensaba que no podíamos clasificar con ese equipo. Bueno, pero sucedió, el fútbol tiene estas cosas.
Y encima, sí, de fútbol. Tenían al técnico de la mayor, que era el Coco Basile, que bajaba, sí, por decirlo de alguna forma, a dirigirlos a ustedes en ese campeonato. Sí, estaba el Coco con Mostaza, el Panadero, el profe Echeverría. Teníamos el equipo, un cuerpo técnico de selección mayor. Y la verdad que habíamos ido en la gira previa, todo, ganamos a Brasil allá, que después nos habían tildado la banda el gol y el toque. Teníamos un equipo bárbaro, pero bueno, lamentablemente no pudimos clasificar y eso fue también una frustración grande para nosotros. Indudablemente. Alberto, a ver, ya vamos cerrando este recorrido, agradeciéndote un montón, ¿no? Que hayas abierto el baúl de los recuerdos para poder, ¿no? Dar cuenta de esto, que es preguntar para aprender, sobre todo. Vos fuiste un grande que es Estudiante de La Plata, a un grande en un momento durísimo, y te tocó atravesar un momento durísimo con Estudiantes, que fue el descenso. Estudiantes no descendía desde 1954, y pensaba, ¿no? Qué difícil debe ser vestir la camiseta de un equipo con tanta historia, tan popular, en momentos tan complicados. No debe ser para cualquiera, porque cuando uno ve también los jugadores que tenía Estudiantes, nombre por nombre, y tal vez un poco desbalanceado el equipo, eran grandes futbolistas. Pero si no funciona la cabeza, el resto, imagino yo, difícilmente funcione. Sí, la verdad que sí, fue la verdad que un mal momento y la verdad que también nos marcó mucho ese descenso, porque como si vos, una institución muy grande, campeón de América, con los jugadores que había, con el tiempo que llevaba, y la verdad no lo esperábamos ni lo pensábamos. Yo cuando llego a Estudiantes de La Plata, conociendo la historia, conociendo el club que llegaba, viendo que estaba en una situación comprometida, pero teníamos una confianza bárbara que nos iba a ir bien, y realmente había plantel para que nos vaya bien. Yo llego con Luis Garito, después, bueno, al poco tiempo Luis nos dan los resultados, se va, y viene Eduardo Solari, y ahí el equipo empezó a levantar, estábamos muy bien, estábamos saliendo de toda situación, hasta que, bueno, Eduardo toma la decisión de irse, acompañar al hermano, a Jorge, a dirigir la selección de Arabia al Mundial, y bueno, ahí como que el club se desorientó, perdió su norte, y realmente fue todo cuesta arriba, y terminamos en algo que no era pensado o no lo esperábamos hasta ese momento, que era descendiendo, ¿no? Totalmente. Y la última, Alberto, reitero, agradeciéndote un montón. Hablando de un montón, te quieren un montón en Salta, la gente de Juventud Antoniana. Yo recuerdo un partido cuando comenzaba en el periodismo que me tocó cubrir un domingo a la mañana, mediodía, en cancha de All Boys, una semifinal de reducido que ustedes ganan 5-3 y se meten en la final de aquel reducido de ascenso a Primera División en el año 99. Recuerdo haber visto un equipo peleador como pocos, o sea, con una moral altísima. Y pienso, qué cerca que estuvo Juventud Antoniana, ese equipo del cual vos eras un referente, un símbolo, de llegar a la Primera División. Hubiese sido, imagino yo, algo enorme en tu carrera. Sí, la verdad, mirá, se me eriza la piel de escucharte, porque ese club lo quiero mucho, nos marcó muchísimo. Yo llegué para jugar un torneo argentino A, que era en ese momento, con Pablo Comelle de técnico, ascendimos al Nacional B, después viene Fernando Donaire en el Nacional B, y era mantener la categoría, y llegamos a jugar la final por el ascenso a Primera con Chacarita. Así que la gente con nosotros, hasta el día de hoy, nosotros tenemos ese grupo de ese año que jugamos y que pasamos por la institución, donde nos hablamos todos los días, y ese partido que decís vos con Alboy, me acuerdo, Alboy también tenía un equipo bárbaro, pero nosotros teníamos una moral y nos teníamos una confianza que no medíamos al rival, y que nos pongan adelante del rival que nos pongan, nosotros confiábamos y sabíamos de
de que podíamos, porque era un grupo muy unido, un grupo que estaba muy comprometido con el compañero, con el entrenador, con la institución, y realmente estuvimos a 90 minutos de ponerlo a jugar en primera división, que hubiese sido histórico, ¿no? Un coraje como pocas veces vi en una cancha, Pelado. Lo que vi esa mañana, ese mediodía en cancha de All Boys. Alberto Bollos, sí. Pelado Bollos, te agradecemos un montonazo este rato largo. Sabemos que tenés que entrenar a tu equipo, y alguna vez en esta charla de vestuario lo retuvimos tanto a Cosme Sacanti que le gritaban sus dirigidos de afuera: dale, entrá, tenemos que entrenar. Así que no queremos cometer el mismo error, así que te mandamos un abrazo gigante y te agradecemos un montón. No, le agradezco yo a ustedes por esta nota, por traerme tan lindos recuerdos, y agradecido de poder contar un poco de esta historia y volver en el tiempo a vivirla y a recordarla gratamente. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias, Alberto. Bueno, gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Alberto Bollo, el Pelado Bollo, un símbolo de los Carasucia de Central, 89, 90, 91, 92, 93, en esta tarde de charla de vestuario en Abrí la Cancha. Punto final para esta edición de charlas de vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha. Gracias y será hasta la próxima.